mortal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de amor al prójimo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento y escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerlo sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Jesús elige de entre todos sus discípulos a 12, ¿sí? Y eso es importante, porque no es que Jesús tenía solamente 12 discípulos. Vieron que a veces uno escucha decir, bueno, empezó con 12 Jesús y mirá el lío que hizo. No. La Escritura nos dice que de entre sus discípulos eligió a 12. Y nos da los nombres de esos 12 y luego nos dice, al bajar con ellos se detuvo en la llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de Judea, de Samaria. Bueno, el Señor tenía muchos discípulos, muchos, y de entre ellos eligió a 12. Y dice la Escritura, le dio por nombre de apóstoles. Es decir, el Señor tiene muchos seguidores, discípulos, y dentro de esos elige a 12 y les da un nombre distinto. Los constituye con un nombre distinto. Están los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús y los 12 apóstoles. Y esta es la razón de por qué en la iglesia hay jerarquía. Una de las razones es porque Jesús, teniendo a todos por igual, elige a 12 distintos y le da un nombre distinto, apóstoles. Ustedes 12 son apóstoles y todo el resto son seguidores de Jesús. Se mantiene ahí, Jesús mantiene una paridad, una igualdad, porque todos son discípulos de Jesús, pero hay 12 que tienen el nombre de apóstoles, que los elige Él. Y de entre esos 12 apóstoles hay uno a quien Él lo constituye como puente, que es Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates quedará desatado en el cielo. De entre esos 12 hay uno que está por encima de ellos, que es Pedro, el sucesor hoy el sucesor de Pedro es el Papa. Y si alguien dice que eso no es así, me tendrán que explicar por qué. Debajo del altar de Roma, donde celebra misa el Papa, donde está el Vaticano, está la tumba de Pedro. Si el Papa de hoy o el Papa no es sucesor de Pedro, ¿por qué el cuerpo de Pedro está en la Basílica Romana? Está en Roma. ¿Y por qué está debajo del altar donde celebra el Papa? Porque el sucesor de Pedro es el Papa. Dentro de esos discípulos están estos 12. Y después nos dice Hechos de los Apóstoles que cuando los discípulos formaban comunidades, se establecían allí presbíteros. No le decían a la comunidad, elijan entre ustedes a ver quién los va a guiar. No, ellos mismos se establecían presbíteros. La palabra presbítero significa anciano. Un sacerdote, yo soy un presbítero. Para la iglesia el nombre oficial mío no es padre o cura. Esos son nombres coloquiales. Cura porque cura el alma, por eso le dicen cura. Padre porque es un padre espiritual. Pero para la iglesia, el nombre oficial de un sacerdote es presbítero. Siempre es así. De hecho, los sacerdotes figuran así. Cuando ustedes vean la P, la B larga y la R y la O, significa la abreviación de presbítero. Presbítero Franco Germán Carrera, es eso, el presbítero, es el sacerdote. Y no solamente eso, Hechos de los Apóstoles dice que no es bueno, en un momento se plantean los discípulos, no es bueno que nosotros estemos en todo,
establezcamos algunos para el servicio de la caridad. Pero no se lo dan a cualquiera, establecen diáconos. Ahí aparecen los diáconos, que son los servidores. ¿Qué es la jerarquía que tiene hoy la Iglesia? Está el Papa, están los obispos, que son los apóstoles, los sucesores de los apóstoles son los obispos. Después vienen los presbíteros, que son los sacerdotes, los curas, y luego están los diáconos. Esa jerarquía que está hasta el día de hoy es bíblica. No es un invento de la Iglesia de Constantinopla, como dicen algunos. Eso lo dicen para confundir. La organización de la Iglesia es de los primeros siglos y está organizada así jerárquicamente. Y dice la Escritura que las columnas de la Iglesia son Santiago, Juan, Pedro, las pone. Dentro de los 12 hay 4 que son distintos y dentro de esos 4 hay uno que es distinto, que es Pedro. Y eso está en la Escritura, está en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios no solamente constituyó una iglesia, sino que aparte de constituir una iglesia, constituyó un orden dentro de esa iglesia. Y ese orden jerárquico, papas, obispos, sacerdotes y diáconos, es un orden divino. No es una organización interna, humana. Che, vamos a acomodarnos un poquito, a ver cómo podemos hacer, vos mandá, vos... No. Es una institución divina, está en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Que hay que obedecerle al párroco, no es porque se le ocurra al obispo, es porque lo dice la Escritura, que hay que obedecer al presbítero. Que hay que obedecer a los apóstoles, no se le ocurre al Papa, lo dice la Escritura. Y aparte porque han sido establecidos por Dios para esa función en particular. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces los hermanos separados nos confunden y nos hacen creer como que la Iglesia Católica nació con Constantino. ¡Mentira! La Iglesia durante 4 siglos fue perseguida por el Imperio Romano. El que se bautizaba cristiano era asesinado. Por eso están las catacumbas. En un momento, ¿qué hace Constantino? Está por Teodoro, en realidad antes. ¿Qué hacen? Establecen de que no va a haber más persecución a la Iglesia Católica. Listo, basta. No persigamos más a los cristianos. 4 siglos persiguiéndolos. Ya está. No persigamos más a los cristianos. Listo. Ahora el que es cristiano no va a ser asesinado. Cuando Constantino va a una batalla, se le aparece un signo, Ignoc signo vincis. Con este signo vencerás, que es la X y la Rho, que parece una P, que es la abreviatura de Cristo. Cuando él tiene esa visión en el puente, dice, listo, la religión oficial del imperio tiene que ser la católica, porque Dios se me ha manifestado en esta visión y me ha dicho que voy a vencer con este signo, que es el signo del cristiano. Entonces, ¿qué hace Constantino? Establece que la religión oficial del Imperio Romano no va a ser más quemarle incienso al César, no va a ser más los ritos paganos, sino que ahora son los ritos cristianos. Y su mamá, que es la que se había convertido al cristianismo hacía muchos años, es la que ha construido las grandes basílicas que están en Italia. Datan de la época de su madre, la primera basílica. Bueno, ¿qué significa esto? Que nos mienten. Uno dice, no, porque Constantino en el decreto agarró y estableció la iglesia, entonces la iglesia empezó a organizarse como el Imperio Romano. No, esto es bíblico, la organización de la iglesia. Que después adoptó nombres propios del derecho romano, y sí, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamarle curia. Y a esto, pero eso es otro tipo de organización. La organización central de la iglesia, del Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos, eso es bíblico y fue establecido por Jesús y es de origen divino. Por lo tanto, yo tengo que creerlo con asentimiento del corazón y de la razón. Y cuando me está hablando alguno de ellos, yo tengo que tener obediencia de fe, se llama. ¿Qué significa? ¿Que tengo que ir como ciego a lo que me digan? No, pero significa que no es cualquier palabra. La palabra que me dice un sacerdote en confesión, que me dice mi párroco, no es de cualquiera. La palabra que me dice el obispo, la corrección que hace el obispo, la dirección que el obispo tiene para una diócesis, no es palabra de cualquiera. Lo que el Papa aconseja, aunque no sea creído
como verdad revelada, aunque no sea infalible, no es palabra de cualquiera. Es alguien que está asistido por el Espíritu Santo y que Dios lo ha puesto ahí para esa función especial. Distinto a lo que por ahí pasa en otras sectas, que cualquiera se autoproclama. El obispo que nosotros tenemos acá lo nombró el Papa. No es que dijo un día yo voy a ser obispo. El párroco que ustedes tienen lo nombró el obispo por potestad del Papa, no porque se le ocurrió venir acá. El sacerdote que se ordena ahora, no es que dijo yo voy a ser sacerdote y listo, no. Lo tiene que elegir la iglesia, lo tiene que confirmar el obispo, y el obispo tiene que confirmar esa vocación y ordenarlo. Y se le pregunta al pueblo de Dios, a los formadores, a su director espiritual, a la gente donde él estuvo de pastoral, si está apto para ser ordenado o no. No es que cualquiera agarra cualquier cosa, como pasa en otras religiones que se autoproclaman. No. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que los que establecían presbíteros no eran los iluminados, sino que eran los apóstoles. Por lo tanto, ¿quiénes son los que van a establecer presbíteros en las comunidades? Los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. ¿Y por qué alguien es obispo de un lugar y no de otro? Porque lo decide el Papa. Hacia dónde tiene que ir y dónde tiene que pastorear. Y en el Papa Dios. Por eso cuando uno encuentra sacerdotes que no son obedientes al Papa ni al obispo en las cosas que deben ser obedientes, estamos hablando de alguien que se está desviando de la tradición de la Iglesia. Cuando hay un sacerdote que está obrando voluntariamente en contra de lo que su obispo manda o en contra de lo que el Papa está mandando, se está desviando del camino de la tradición de la Iglesia. Y no hay mucha diferencia entre él y un protestante, porque está haciendo lo que quiere. La diferencia es que tiene el orden sagrado. Nada más, que es mucho, pero nada más. Entonces, los padres de la Iglesia decían, con el obispo todo, sin el obispo nada. Puede pasarnos nuestro corazón que no estemos de acuerdo con algunas declaraciones, con algunas cosas, con algunas actitudes, por supuesto. Ahora, eso no significa que uno no lo reconozca como pastor y que no lo reconozca como verdadero mensajero de Dios y que no reconozca que necesita humildad para saber de que el obispo tiene una gracia especial que yo no tengo, tiene información especial que yo no tengo, tiene dones especiales que yo no tengo y que ha sido elegido por Dios. Que el Papa tiene una mirada global de la Iglesia que yo no tengo, tiene dones especiales que yo no tengo y ha sido elegido por Dios y puesto por Dios ahí para atar y desatar. No es cualquier cosa. El Papa tiene el poder de atar en la tierra y de desatar en el cielo. No es cualquier cosa. Y con cuánta liviandad encontramos personas que critican al Papa. Son un desastre como esposos, un desastre como esposa, un desastre como padre, un desastre como cristiano. Pero al Papa lo critican porque yo haría otra cosa. ¿Hasta dónde llega a veces el orgullo de nuestro corazón? Por eso tenemos que saber que estamos ante personas que Dios ha elegido, los ha dotado con una gracia especial dentro de una organización que no es humana. Tengan mucho cuidado porque a veces también se mete la idea de que la Iglesia es una institución humana. No. La Iglesia es una institución divina. La ha instituido Cristo, está instituida por Cristo en Pedro, está constituida por todos los bautizados que están en el cielo, que son santos, está animada por el Espíritu Santo y la cabeza de la Iglesia, nos dice San Pablo, es Jesús mismo. Por lo tanto, la Iglesia es una institución profundamente divina, absolutamente divina, compuesta por una dimensión que es la iglesia peregrinante, que somos los bautizados que todavía estamos vivos, que sí somos pecadores. Pero toda la otra dimensión de la iglesia, que es la mayoritaria, es santa y es divina. Somos parte del cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, cuyo espíritu es el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con, a veces, críticas
formas de decir cosas muy, pero muy, con mucha liviandad. Cuando en realidad no es esa la situación en la que Dios nos pide, no es esa la invitación a la que Dios nos hace, no es esa. Por eso, hoy lo que le tenemos que pedir a Dios es que cada vez que celebramos a un apóstol, tenemos que renovar nuestra fe sobre la Iglesia. Por eso decimos en el credo, credo en la Santa Iglesia Católica, es objeto de fe la Iglesia. ¿Por qué? Porque no es un templo, porque no es el cura, el Papa, lo que se ve ahí. No, eso es parte de la Iglesia. La Iglesia tiene objeto de fe porque tiene parte que es espiritual, que no se ve. Cristo, el Espíritu Santo, los bautizados que están en el cielo, la Iglesia purgante que necesita nuestra oración. Estamos insertos en esa dimensión profundamente espiritual. La Iglesia Católica no es cualquier iglesia. No es cualquier iglesia, es la iglesia instituida por Cristo. Si uno agarra el apóstol Pedro y viene hasta nuestros días, llegamos al Papa. Si agarra al Papa y se va para atrás, llega Pedro, eso no lo tiene ninguna iglesia. Esa sucesión apostólica, ese dato histórico que conecta a Francisco de hoy con Pedro, no lo tiene nadie. Y eso significa que la iglesia es absolutamente verdadera, absolutamente la iglesia que fundó Jesucristo. Y encima, si vamos a Roma, al Vaticano, bajamos abajo del altar donde está el Papa celebrando misa y encontramos el cuerpo de Pedro. Está ahí. Donde hoy vive el Papa está Pedro. Las basílicas católicas son todas apostólicas, de los apóstoles. Las tenemos nosotros. Los templos de los primeros siglos, nosotros, no los tienen los evangélicos. Todos católicos. Por eso le tenemos que pedir a Dios que nos regale la gracia de la fe y no dejarnos confundir por razones que son demasiado precarias, pero que son muy fructíferas y muy eficientes porque no conocemos nuestra fe, porque no sabemos nuestra fe, no la sabemos defender, no la conocemos. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos regale la gracia de acrecentar nuestra fe en Pedro, acrecentar nuestra fe en la Iglesia, en los apóstoles, que son columnas de verdad, dice la Escritura. Columnas de verdad, o sea, ¿dónde está la verdad? Donde están los apóstoles. ¿Dónde está la verdad? Donde está la sucesión apostólica, no donde está un autoproclamado. Por eso hay que pedirle al Señor que nos regale la gracia de renovar nuestra fe sobre la Iglesia, nuestra fe sobre la sucesión apostólica y renovar nuestro amor a la Iglesia. La Iglesia tiene que ser amada por nosotros porque es nuestra madre. Como cualquier mamá, tiene sus sombras y sus luces, pero no por eso merece dejar de ser amada y honrada. Ave María Purísima. Bendito sea el Señor del universo, perpetuamente y por Dios del Santo, recibimos que nos suele representarnos a la de Dios.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Padre, la ofrenda que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unido a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ponemos en el corazón de Jesús a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Sonriendo, has dicho mi nombre.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la Santa Misa, podemos irnos en alegría y en paz. El viernes próximo, que es 4 de noviembre, tendremos la Misa de Sanación, ¿sí? Para que vayan agendando y también divulgando, vamos a estar pasando algunos flyers. Es el viernes a las 18:30 horas. Y el sábado y el domingo que viene los jóvenes van a estar de retiro, los jóvenes de confirmación, aquí en el Colegio Santa Clara. Así que también encomendamos esta oración de San Miguel Arcángel, especialmente por los frutos de ese retiro de estos niños, para que puedan acercarse cada vez más a Jesús. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las adversidades y contra el demonio. Reprime